Bienvenidos. Bueno, esta es la repetición de la sesión número 1, pues teniendo en cuenta la situación que ocurrió con el alojamiento de la grabación anterior. El caso en sábado fue radicado y me permitieron volver a realizar la grabación. Por lo tanto, estoy haciendo la repetición de la sesión para las personas que van a ingresar de manera a la grabación de esta sesión, explicando la guía de aprendizaje número 1. ¿Listo? Entonces, en este momento me permito compartir pantalla con ustedes. Regálenme un momento. Verifico que se esté visualizando. Listo. Listo, queridos aprendices. Entonces, estamos en ya pasó la primera semana. Teníamos la entrega de nuestra evidencia el día de ayer. Sin embargo, por solicitud de ustedes y por el inconveniente que tuvimos con la grabación, vamos a hacer una ampliación de la entrega de esta actividad. ¿Listo? En la sesión de bienvenida, pues ahí ya ustedes encuentran más o menos un poco de información sobre todo lo que se realiza dentro de la interfaz de Sajuna, los foros, cómo llenarlos, cuál es la funcionalidad de cada una. Entonces los invito a consultar la sesión de bienvenida que la encuentran en este espacio, tanto el resumen como la grabación de la sesión. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces a hablar de nuestra primera unidad, que en este curso nos alude a nosotros a trabajar conceptos básicos, a entender el espacio de trabajo, a cómo manipular técnicamente las imágenes digitales, que es básicamente uno de los primeros objetivos de nuestro curso. ¿Listo? Inicialmente vamos a hablar de fundamentos técnicos. ¿Qué es Photoshop en nuestra industria? ¿Qué puede aludir? Photoshop es una de las varias plataformas que tiene la suite de Adobe, diseñadas directamente para la manipulación, edición, manejo, creación y vectorización de imágenes, ¿sí? Photoshop tiene una función principal y más allá de la vectorización y de la creación de imágenes digitales, Photoshop tiene un punto específico, un objetivo principal, que es manejar y generar diferentes formas de edición de imagen. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos permite a nosotros eso? Hacer recursos de diseño gráfico para crear composiciones visuales, para elementos de marketing digital, de diseño web, de publicidad, de recursos de texto. Y por otro lado, también nos permite que las imágenes sean elaboradas en ilustración digital. ¿Por qué? Porque Photoshop nos da la opción de tener varios elementos de pinceles, poder dibujar sobre las imágenes en diferentes capas. Eso nos permite Photoshop. ¿Listo? Por otro lado, en el marco en la interfaz, así como lo pueden observar en la imagen, encontramos varios espacios que nos permiten encontrar las herramientas para trabajar. Entonces, la primera es la ventana de documento, que es el espacio central donde se despliega y se edita el lienzo de los píxeles activos, ¿cierto? Que la encontramos en este espacio, ventana de documento. Barra de aplicación, menú superior que permite la conmutación de espacios preestablecidos. Todas las herramientas o los presets, si no estoy mal, se dice, están en ese espacio. Todas las configuraciones predeterminadas, ustedes las pueden utilizar en ese espacio. La configuración para los filtros, para las imágenes, para la alineación de los textos, lo encuentran ahí. En el panel de herramientas, que generalmente está alineada a la parte izquierda, es una barra con las herramientas y con utilidades de color. Por otro lado, encontramos los paneles flotantes que se encuentran también a un lado, donde pueden organizar y tener en cuenta los elementos como las capas, los canales y los trazados interactivos. ¿Listo? Photoshop tiene una gestión de modo de color. Cuando nosotros estamos diseñando o creando elementos, existen dos perfiles de color. El primero, que es el RGB, que el defecto es el modo por el que aparece, en el que ustedes empiezan a diseñar. Dice que opera con la síntesis aditiva de la luz, rojo, verde y azul, y es ideal para proyectos de visualización de pantallas digitales y desarrollo web. Cuando ustedes van a crear una pieza gráfica para redes sociales, para enviar por WhatsApp,
Por ejemplo, si ustedes van a crear la portada de un video para YouTube, si van a hacer, por ejemplo, los castigos, los espacios donde aparecen los nombres de los presentadores en algunos de los videos, deben exportarse estas imágenes en el perfil de RGB. Por el contrario, cuando nosotros vamos a hacer un proceso de diseño para elementos de impresión, como por ejemplo vallas publicitarias, si vamos a hacer, por ejemplo, también flyers, todo eso tiene un tratamiento en el perfil de trabajo de CMYK, ¿cierto? Que nos permite a nosotros que el diseño que nosotros hagamos de manera digital sea fiel a la parte impresa, ¿sí? Si nosotros diseñamos en RGB e imprimimos, los colores van a cambiar, ¿sí? A lo que nosotros vemos en la pantalla, a lo que se imprime, hay una diferencia muy grande por el perfil del color. Y por otro lado, hay un espacio cromático basado en la percepción humana del color. Su luminosidad oscila entre el 0 y 100 y nos permite a nosotros proporcionar como la coherencia de los colores de acuerdo a los espacios en los que nosotros vayamos a utilizar los elementos. ¿Listo? Entonces, para nosotros crear un documento de manera exitosa, ¿sí? El usuario inicialmente tiene que establecer un ancho y un alto del lienzo, ¿cierto? Saber en qué tamaño vamos a trabajar nosotros nuestra pieza. No, es que hoy voy a crear una pieza para Instagram en el formato de 1080 por 1080. Quiere decir que lo vamos a trabajar en píxeles y que vamos a sacar una pieza cuadrada de 1080 por 1080, ¿sí? ¿Yo qué les recomiendo? Siempre verifiquen el formato en el que van a diseñar, porque al momento en el que de pronto ustedes diseñen, no, diseñaron en una hoja carta y el formato en el que necesitaban era un formato de banner de 1920 por 1080 píxeles, pues básicamente tienen que volver a empezar a diseñar, a distribuir espacios. Entonces, el primer paso siempre es definir en qué tamaño o en qué formato ustedes van a empezar a diseñar. ¿Listo? Aquí encontramos una tabla de formatos técnicos que a qué nos redirigimos con espacios con formatos técnicos. ¿Cómo nosotros vamos a exportar o a guardar nuestros lienzos de trabajo? Si los vamos a guardar en formato PSD, que es el nativo de Photoshop, que nos permite a nosotros guardar los elementos editables, ¿sí? Almacena las capas, los canales, los trazados, las imágenes cuando están ancladas. Hace como una especie de guardar la mesa de trabajo y enviarla. Por otro lado, si usted lo va a enviar o a exportar en formato de JPG, pues por el formato de JPG es un formato de imagen. Quiere decir que lo que usted está exportando dirigido en el lienzo, pues es lo que va a salir, ¿sí? Que es muy bueno de esta exportación es el formato correcto para exportar, por ejemplo, las imágenes para formatos digitales. El PNG nos permite a nosotros tener canales alfa o canales de transparencia. También idóneo para web, para elementos como logos, imágenes de fotos de perfil. Cada uno tiene su naturaleza, pero lo importante, por ejemplo, la diferencia entre el PNG y el JPG es que el PNG nos permite exportar también imágenes, pero con la naturaleza de que tiene las transparencias. Los espacios en los que ustedes no colocaron códigos de color o no dejaron vectores van a salir en código de transparencia. ¿Listo? Y el punto TIFF, que básicamente es el que nos piden a nosotros en las empresas de imprenta para conservar la fidelidad de los colores y de los elementos en la mayor calidad posible para hacer la impresión. Bueno, acá hay tres herramientas muy básicas, tres grandes grupos de herramientas muy básicas que ustedes van a poder encontrar en Photoshop. La primera es la de selección, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar el marco rectangular, el lazo libre y una de las herramientas automáticas que tiene Photoshop como la varita mágica. Por otro grupo de herramientas vamos a encontrar las de retoque, que es por ejemplo el pincel de corrector puntual, el tampón de clonar, la réplica de píxeles y el pincel de ojos rojos. Estas son algunas herramientas muy por encima porque Photoshop tiene muchísimas. Y ahí por otro lado encontramos la categoría de pintura, ¿sí? Ahí encontramos el pincel, el degradado, el pincel mezclador de humedad, el bote de pintura. Photoshop te permite a ti crear tus propios pinceles de acuerdo a las necesidades de tu ilustración. Entonces, tengan en cuenta que eso también es un elemento súper importante. Bueno, en este caso, nos hace a nosotros acá un cronograma de la unidad número 1, ¿cierto? Nuestra sesión,
la lectura del documento, el paso del foro, que en este caso es el foro que encontramos en nuestra guía de trabajo. Permítanme, ingresamos para hacerles la ruta. Entramos acá, conceptos básicos de Photoshop, que esto fue lo que ya debimos haber revisado, ¿cierto? Pasamos acá. Este es el documento en PDF que les da a ustedes una guía también. Por ejemplo, acá están todas las herramientas, si se dan cuenta. Herramientas de pintura, todo lo que ustedes pueden explorar para hacer el informe. El foro. Bueno, aquí encuentran un cuestionario que tienen que desarrollar. ¿Listo? En la última parte de la guía web hay un cuestionario que hay que desarrollar. En síntesis, acá encuentran los conceptos básicos, el anexo, ¿sí? Que es básicamente el mapa, y el foro que tenemos que desarrollar en este caso, que se referencia acá, es nuestro foro de presentación. ¿Listo? Para que lo recuerden, no lo dejen pasar, hace parte de las actividades iniciales. Y el foro es este. ¿Listo? Que los invito a desarrollar su presentación. Listo, continuamos entonces. Continuamos. Y en esta parte ustedes encuentran mi correo y mi número de celular. Cualquier duda, pues eso es básicamente. ¿Qué tenemos que entregar en esta primera unidad? Tienen que entregar un documento en formato PDF, sea lo que ustedes quieran hacer, que quieran hacer presentación de diapositivas o un informe, ya va muy a su criterio, en el cual ustedes tienen que hacer un informe de las herramientas que ya estudiaron. Entonces, ¿qué decía nuestra guía? No, Photoshop tiene 4 grupos de herramientas, entonces van a hacer un informe, por ejemplo, utilizando la varita mágica. Y van a decir, la varita mágica me sirve para seleccionar colores de áreas similares. Y un pantallazo de cómo aplicaron la varita mágica dentro de un documento. Listo, siguiente. Pincel corrector. La herramienta pincel corrector quita manchas y objetos de algunas fotografías. Ustedes van a utilizar la herramienta, toman un pantallazo, lo ponen en el informe y me colocan. El pincel corrector funciona para tal cosa. ¿Listo? Esto mínimo con 5 herramientas. Mínimo. Máximo con las que ustedes quieran. Si ustedes las quieren hacer con todas, fabuloso. Pero mínimo son 5 herramientas. ¿Listo? Es básicamente eso. Nuestra sesión de hoy. Recuerden que hoy en la tarde tenemos nuevamente sesión. Pero el resumen de la primera sesión con la cual tuvimos el inconveniente, pues fue esta de la primera. Yo les voy a ampliar el plazo para que ustedes puedan hacer el envío y voy a compartir el enlace para los compañeros que están preguntando la grabación nuevamente. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchísimas gracias por el espacio. Nos estaremos encontrando estas semanas. Hasta luego.